en la carta primera del apóstol Pedro. El apóstol Pedro hace un gran énfasis en nuestra relación con Dios a través de su palabra. Ha hablado en el capítulo 1 de los profetas. Al final del capítulo 1 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y luego añade: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Al comienzo del capítulo 2 hay una tremenda exhortación, un tremendo desafío a desechar, a desvestirnos de las cosas terribles que a veces nos afectan en este mundo. Dice allí: desechando pues toda malicia. Malicia es ese sentir malvado, perverso, que nos hace hacerle daño a una persona sin tener ningún motivo, ninguna razón para hacerlo. Desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias, mandato directo de la ley de Dios: no envidiar, no codiciar, y todas las detracciones, es decir, todo aquello que hace daño a personas. Desechar todo eso. Y luego dice: desear. Es un mandato, habla de una acción continua, algo constante. Estar siempre deseando, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios es como la leche, como el alimento para un niño recién nacido, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios no solo nos enseña el camino de salvación, no solo nos guía al Salvador Jesucristo, sino que nos ayuda a crecer en todo lo que tiene que ver con la salvación. Si es que habéis gustado, y el sí ese que aparece ahí en el versículo 3 no es un sí de duda, es un sí de afirmación. Ya que habéis gustado. En castellano solo existen síes de duda. Cuando uno dice sí, tal cosa, por lo general en castellano es un sí de duda. No en el texto del Nuevo Testamento, no es así. En el texto del Nuevo Testamento hay ocasiones, muchas de ellas, cuando se usa sí, que indica una afirmación contundente. Por ejemplo, en Colosenses 2:20, ya que habéis muerto con Cristo. Dice allí: si habéis muerto con Cristo. Todo cristiano ha muerto con Cristo. Lo vamos a ver luego en esta epístola y vamos a ver lo que eso significa. ¿Qué significa morir con Cristo? Morir con Cristo. Si habéis muerto con Cristo. Y luego en el capítulo 3 de su misma carta a los Colosenses, Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo. Esos son síes que indican una afirmación de una realidad. Ya que habéis muerto con Cristo, ya que habéis resucitado con Cristo, y aquí Santiago dice: ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Y mire qué importante es eso. Hemos gustado la benignidad del Señor. Hemos gustado que Dios es bueno. Dice allí en el Salmo 34, mirad, ved que Jehová es bueno.
Él es bueno cuando no nos da las cosas que le pedimos para nuestro propio beneficio, para nuestros fines. Dios es bueno cuando nos guía por el valle de sombra y de muerte. Dios es bueno cuando nos enseña lecciones que no son de nuestro agrado. Él es bueno, siempre es bueno. Mirad, ved que el Señor es bueno. ¿Cómo murió el apóstol Pedro? Mire, le cortaron la cabeza después de haberlo crucificado con la cabeza hacia abajo. Primero lo crucificaron con la cabeza hacia abajo y luego lo decapitaron. ¿Cómo murió Pablo? Decapitado también. ¿Cómo murió Isaías? Aserrado. ¿Cómo murió Timoteo? Atravesado con flechas. ¿Y cómo murieron cientos, miles de cristianos? Los echaron a las fieras en los circos romanos para celebrar fiestas delante del emperador y delante de las autoridades. Muchos de ellos fueron quemados. ¿Y dónde estaba Dios? Ahí estaba Dios. Mire, queridos hermanos, hay una razón importantísima de por qué tiene que haber una justicia eterna, perdurable y santa. Cuando uno contempla todas las injusticias que hay en este mundo, toda la opresión, toda la iniquidad que hay en este mundo, mire, si no tenemos la confianza, la certeza de que un día todo eso va a ser juzgado por Dios, este mundo sería la gran basura. Pero hay una justicia divina, delante del cual todos los seres humanos tienen que rendir cuentas. ¿Por qué la gente quiere enseñar por ahí que no hay Dios? ¿Por qué la gente quiere inculcar en la mente de otros que no hay Dios? ¿Por qué filósofos y políticos y gente grande en este mundo e importante desearía que no hubiese Dios? Por una razón muy sencilla: no quieren tener a nadie a quien dar cuentas. Si no hay Dios, podemos vivir como nos parezca, porque no tenemos a nadie a quien dar cuenta. Pero hay un Dios en los cielos que tiene un registro de todo lo que los seres humanos hacemos, y a ese Dios tenemos que dar cuenta. Delante de su trono el ser humano tiene que comparecer. Ahora, en esta mañana la lección trata sobre el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios y sus implicaciones. Y quiero destacar eso, porque muchas veces queremos tener privilegios sin tener responsabilidades. Muchas veces queremos solo pedir a Dios, demandar de Dios, exigir de Dios que Él nos bendiga, que Él nos dé, que Él nos colme, que Él nos cuide, que Él nos proteja. Y nosotros como que no tenemos responsabilidad ninguna en este mundo. Y esta lección trata de eso, trata de que pertenecer a la familia de Dios es un gran privilegio, pero es un privilegio que demanda, que exige también responsabilidades. Vamos a ver qué dice el pasaje. Recordemos, Pedro nunca dejó de ser judío, de manera que sus expresiones reflejan la mente judaica. En la mente judaica, el idioma hebreo es un idioma descriptivo. En el hebreo se usan muchos verbos, muchos gerundios, muchos participios que son acciones continuas. Dice aquí: acercándoos a él, piedra viva,
Mire cómo le llama el Señor, piedra viva, no una piedra muerta. Cuando uno se relaciona con Él, se relaciona con la vida. Él es piedra viva, todo aquel que está apegado a Él, en relación con Él, tiene vida. Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Los hombres no quisieron saber de Él cuando vino a este mundo, ni sus propios paisanos quisieron saber de Él. San Juan 1:11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo se refiere a su mundo, el mundo que Él creó. Lo suyo es suyo. Y los suyos, su pueblo, no quiso saber de Él. Pilato preguntó, ¿qué he de hacer con Jesús el Cristo? La respuesta unánime fue, crucifícale, crucifícale. Bueno, desechada por los hombres, mas para Dios, mire, escogida y preciosa. Ahí tenemos otra vez ese verbo que tiene que ver con elección, ¿eh? Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Noé, Dios escogió a Moisés, Dios escogió a Pablo, Cristo escogió a Pedro, lo vio allí con su hermano Andrés junto al mar de Galilea y lo llamó. Y vio a Juan y a Jacobo, su hermano, y los llamó. Y el Señor les dijo, Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él te escoge porque tú nunca lo escogerías a Él. Y Él te escoge por su gracia, por su misericordia. Y Él tiene que escoger porque, miren, la humanidad no es neutra. La humanidad, toda la humanidad está muerta en delitos y pecados, perdida. Y de entre esa humanidad perdida, Dios escoge a aquellos a quienes Él quiere hacer objeto de su gracia, de su misericordia, de su benignidad. Y debo añadir esto, para no olvidarlo, por si acaso alguien tiene duda de esto. Aquellos que estarán en la condenación eterna, ni uno solo de ellos podrá ponerse en pie y decirle a Dios, tú tienes la culpa de que yo esté aquí. A mí me hubiese gustado creer, pero tú no me dejaste creer. No me elegiste para creer. Nadie podrá hacer eso. Todo aquel que esté en la condenación eterna es porque ha querido estar allí. Dios es responsable de los que se salvan. Él no es responsable de los que se pierden. Tengamos eso en cuenta y no tildaremos a Dios de cosas que Dios no es. Muy bien, Él es piedra viva, ha sido desechada por los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa. Y ahora añade el apóstol, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios está construyendo, edificando un templo, no como el templo antiguo hecho de piedras muertas. Dios está edificando un templo hecho de piedras vivas. Nosotros, sus hijos. Y Él está también preparando, construyendo un reino de sacerdotes.
su pueblo, un reino de sacerdotes. El sacerdote tiene la responsabilidad de servir a Dios, tiene la responsabilidad de guiar a otros a adorar a Dios. La gran responsabilidad que el cristiano tiene por encima de todas las responsabilidades es la de adorar al único Dios vivo y verdadero. Qué importante es el hecho de que uno pasa revista a todo el Nuevo Testamento y lo único que dice el Nuevo Testamento que Dios busca es adoradores. Dios no anda buscando otra cosa. Dios busca adoradores. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu es adorarle en todo sitio, en todo lugar, en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, adorarle en espíritu, porque Él como espíritu que es está en todos los sitios del universo. Y adorarle en verdad significa adorarle en conformidad con su palabra, adorarle genuinamente y ofrecer sacrificios espirituales. Tiene que ver con esa adoración a Dios y dice, por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único medio a través del cual uno puede acercarse a Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único a través del cual podemos acercarnos a Dios. Y hay unos versículos aquí sumamente importantes que hablan de esa relación con el Señor, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Esa piedra es Jesucristo. La piedra principal es esa sin la cual el edificio no puede sostenerse. La piedra principal, la piedra angular, es la que sostiene el edificio. Los romanos, aquí hay muchos arquitectos que me pueden mandar a callar al respecto, construían arcos, y entonces aquí en el centro del arco iba una piedra. Esa piedra estaba diseñada de tal manera que sostenía al arco. Esa es la idea. La piedra que sostiene toda la estructura, todo el edificio, es la piedra angular. Y la piedra que sostiene ese templo que Dios está construyendo, el fundamento, el cimiento de ese templo espiritual que Dios está construyendo, es Jesucristo. La piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado, jamás será avergonzado el que ponga su fe en Él, pero esa misma piedra, que es piedra de sostén, que es piedra angular, esa piedra también es para aplastar a todos aquellos que den la espalda a Dios, que rehúsen creer en Él. El que en Él cree no será avergonzado, mas vosotros, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, esa piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo. Los edificadores. Recordemos que Pedro está escribiendo a judíos que se han convertido. Judíos que estaban relacionados con toda la estructura religiosa de Israel y que de alguna manera conocían lo que había ocurrido cuando el Señor Jesucristo fue juzgado, cuando fue entregado para ser crucificado. Esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo
y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí está la palabra. Dios los dejó. Dios los abandonó. A esos incrédulos Dios los dejó en su estado de incredulidad. El Señor Jesucristo dijo algo respecto de este tema cuando lloró sobre la ciudad de Jerusalén, ahí al final de Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, la gallina o el águila, mas no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. De cierto os digo que no me veréis más hasta aquel día en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en otra ocasión el Señor utiliza otra ilustración. Habla de aquellos que oyen la verdad, entienden la verdad, pero no la reciben, no la practican y con esa actitud rechazan esa verdad. Y el Señor le compara con una casa que es barrida, que es limpiada. Es barrida y es limpiada de seres malignos, de demonios que son echados fuera. Y luego dice que esa casa es dejada desocupada y vacía, y esos demonios van y buscan a otros peores que él y llenan esa casa y habitan esa casa. Y dice que su fin es peor que su principio, que su comienzo. Y mire, eso ha ocurrido con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, que ha rechazado a su Mesías, que ha rechazado al Salvador, que ha rechazado la palabra de Dios, que ha rechazado el llamado de los profetas. Y la calamidad que están experimentando hoy en gran parte, en gran manera, tiene que ver con ese rechazo del Mesías. Ahora, observad el contraste en el versículo 9. Dice el versículo 9, más, un pero que indica el contraste con lo que se ha dicho antes y lo que se va a decir ahora. Mas vosotros sois linaje escogido. Ahora esto hay que entenderlo primero en su contexto. Por interpretación, en su contexto, Pedro está diciendo que esos israelitas que se han convertido, a quienes él les escribe, son los que reflejan estas características. Mas vosotros sois linaje escogido. El linaje tiene que ver con descendencia. Estos son judíos completos, judíos que tienen al Mesías en sus vidas. Son linaje escogido. De manera que, fijaos, primero hay que entender el pasaje en su contexto. Pedro está escribiendo, está hablando a israelitas que se han convertido, israelitas que han conocido al Mesías. Eso es la interpretación del pasaje. Ahora, su aplicación también nos beneficia a nosotros, porque nosotros, aunque no somos israelitas, aunque no somos judíos, también hemos sido escogidos por Dios de entre la población gentil del mundo. Dios nos ha sacado de las tinieblas, nos ha sacado del error, nos ha sacado de la perdición terrible de este mundo y nos ha colocado por la fe en Jesucristo en el reino de su amado Hijo.
Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio, porque ahora tenemos un gran sumo sacerdote. Ya no es Aarón el gran sumo sacerdote. Ya no estamos bajo la ley, ni tampoco estos que eran judíos pero que se habían convertido. Dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10 que la muerte de Jesucristo puso fin a la ley, por lo menos en ese aspecto ritual de ella. Guardar todos esos ritos, esos sacrificios que se hacían, que eran sombra, que eran adelantos, que eran cuadros, que eran tipos del gran sacrificio que el Señor Jesucristo realizaría con su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido significa comprado. ¿Cómo me gustaría tener tiempo para hablar de eso? Solo digo lo siguiente. Cuando alguien te pregunta, ese coche tan lindo que tienes, tú dices, lo compré. Y dices que es tuyo porque lo compraste. O la casa donde vives. Pues mire, esta casa la compré o la estoy comprando, la he comprado. O ese vestido, ese traje tan elegante que tienes. Lo compré allá en el Corte Inglés, una gran tienda que hay allá en España, lo compré, mire, tal cosa. Y lo que tú has comprado, tú dices, es mío. Y porque es tuyo, tú lo manejas, tú lo controlas, tú lo quitas de sitio, lo cambias, es tuyo. Mira lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, si tú has nacido de nuevo, si eres cristiano, si eres un creyente en Jesucristo, Dios te compró. No te perteneces a ti mismo. Él pagó el precio por ti. ¿Y qué precio pagó? Pagó el precio máximo. La sangre, la vida misma de su Hijo. El sacrificio de su Hijo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ocupó tu lugar en la cruz. Dice el texto allí en Isaías, el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos curados. Ese por indica sustitución. Indica que un precio fue pagado. O como dice San Pablo allí en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, nos compró, pagó el precio, nos redimió de la maldición de la ley, siendo hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es clavado en un madero. Ese fue el precio que él pagó, su sangre, su vida. Qué egoístas somos, ¿eh? Estamos siempre reclamando nuestros derechos. Tengo este derecho de hacer esto y de esto y de esto. Y nos olvidamos que derechos no tenemos ninguno en realidad. Somos de Él, somos del Señor, somos del Señor. Él nos compró. Y ahí está la palabra. Dice, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, mire para qué nos adquirió el Señor. Allí en el versículo, en ese versículo 9 tan tremendo, dice, para que anunciéis o proclaméis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso hemos sido salvos. Las virtudes, es decir, las excelencias o las cualidades eminentes, las cualidades sobresalientes del que nos sacó de las tinieblas y nos colocó en su luz admirable. ¿Sabe lo que eso significa? Que nuestra vida, cuando dice ahí que proclaméis, no significa que tenemos que estar hablando todo el tiempo. A veces hablamos, pero significa primordialmente que nuestra vida, la manera como vivimos, nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento en este mundo, nuestro relacionarnos con otros. Luego se nos va a hablar en este capítulo de nuestro comportamiento como ciudadanos del país donde vivimos. Todo eso debe de hablar alto, bien alto de Dios. Las virtudes. Habla mi comportamiento de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la piedad de Dios, de la santidad de Dios, de la fidelidad de Dios. Hoy hay tanta infidelidad en este mundo, como que la gente eso de tener palabra no importa, ya no significa mucho. Hoy tú prometes, pero mañana desprometes lo que prometiste y te comprometes con otra cosa, y eso no habla bien alto de las virtudes de Dios. Dios es fiel. Él nunca renuncia, nunca da marcha atrás a ninguno de sus compromisos. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice allí en Lamentaciones 3, 22 y 23, es por las misericordias de Dios que no somos consumidos. Si no fuera porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, ya no existiésemos. Seríamos seres que no existen. Vivimos, estamos en este mundo porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Bueno, hasta ahí Pedro nos ha hablado de privilegios que tenemos. Cuán grande es nuestro privilegio de ser un representante de Dios, un vocero de Dios en la tierra. Ahora, luego nos va a hablar de nuestras responsabilidades, de las cosas que tenemos por delante en este mundo. Versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos. Ya usó eso anteriormente, al principio de la epístola. Extranjeros. Somos foráneos aquí en este mundo. No pertenecemos a este mundo. Nuestro destino final no está en este mundo. Mire cómo Dios lo ha hecho. El Señor nos salvó del mundo, eso lo entendemos, pero nos dejó en el mundo. Y no solo nos dejó en el mundo, sino que nos manda al mundo. Nos manda al mundo. Y nos manda que vivamos en este mundo sin amar las cosas de este mundo. Primera de Juan 2:15. Hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
porque lo que está en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida, no son del Padre, son del mundo. Y dice el texto griego de una manera muy gráfica, y el mundo está pasando, como una película, el mundo está pasando, y sus concupiscencias. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. La palabra permanecer, como el que vive en su casa, permanece para siempre. Cristo dijo: si permanecieseis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y se os dará. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Con el alma ahí, la palabra psique, alma, más bien significa vida. Esos deseos carnales batallan contra nuestra propia existencia. Y el apóstol Santiago en el capítulo 4 dice que aquel que se hace amigo del mundo, de hecho, se constituye en enemigo de Dios. Esos deseos carnales son del mundo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Vuestra manera de vivir es conducta, eso habla de conducta. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, vuestra conducta entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, lo que Pedro está diciendo: no demos oportunidad a los infieles, a los incrédulos de este mundo, a que tengan razón de acusarnos, que si nos acusan de algo, sea injusto, sea mentira, sea lejos de la realidad, porque como cristianos estamos caminando seriamente en los caminos del Señor. No le demos oportunidad a los incrédulos a que nos acusen con veracidad en sus acusaciones, sino que esas acusaciones puedan demostrarse como falsas, como mentirosas, como injustas. Dice que no sea así, porque nuestro estilo de vida sea diferente. Por causa del Señor, mire qué interesante, por causa del Señor, por honrar al Señor, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigar, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es importante recordar quién era el rey cuando Pedro escribió esta epístola. El rey era nada más y nada menos que César Nerón. César Nerón era un loco, paranoico, odiaba a los cristianos, se había autodenominado Dios, él se consideraba un Dios y era extremadamente cruel. A su hermano, porque le tenía envidia, lo mandó a matar. A su madre también la mandó a matar, y de una manera muy cruel. Esto casi que a uno le ruboriza hablar de esto en público, porque a su madre le abrió el vientre porque quería saber de dónde había salido él, de dónde había venido a este mundo. Y otras muchísimas cosas.
Fue el individuo, según Tácito, el historiador romano del siglo I, fue el individuo que le prendió fuego a Roma, porque quería construir una Roma que llevase su nombre, que lo recordasen a él como el reedificador de Roma. Y entonces persiguió a los cristianos, porque según él los cristianos no lo honraban, y según se dice en el propio Palacio Imperial, puso antorchas, y en esas antorchas ahí se quemaron muchos cristianos, en el patio del Palacio Real. En el Coliseo de Roma, donde cabía, no sé si unas 50.000 personas, allí se preparaban batallas navales y de otras cosas, pero había túneles, en esos túneles había rejas, y en esas rejas había leones, y esos leones eran usados para los circos donde Nerón asistía para ver cómo esas fieras se comían a los cristianos que les eran echados. Individuo muy cruel. Y mire lo que dice Pedro aquí: por causa del Señor, someteos. Y ese verbo someteos, ahí está, en la voz media en el griego, que significa espontáneamente. Nadie tiene que obligarte, espontáneamente sométete a las autoridades superiores, a las instituciones humanas, ya sea al rey como superior y a sus gobernadores como representantes. Es penoso que haya tantos cristianos que son ladrones del fisco, le roban al Estado, no pagan sus impuestos, no pagan sus multas. Alguien dice ahí, ni la luz, que yo no quería meterme en esos líos, ni el agua. Tantos cristianos. Cristiano tiene que ser justo, tiene que practicar la justicia. Y mira, de esas cosas injustas que tú haces, tendrás que dar cuenta a Dios, aunque tú no lo creas. Dios exige rectitud de parte de sus hijos. Hay mucho más que se podría decir de esto. Dice el apóstol, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el cristiano ciudadano de un país se someta a las leyes de ese país. Dios ha establecido autoridad en este mundo y las ha dividido. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios en el mundo hoy? La autoridad de Dios. No estamos en el reino del Mesías ahora mismo. Todavía no. Un día sí. Cuando el reino del Mesías sea establecido, la voluntad de Dios será hecha en la tierra como en el cielo. Todavía no estamos en el reino del Mesías. Pero el reino de Dios se manifiesta en este mundo de varias maneras. Se manifiesta, por ejemplo, en el gobierno civil. El gobierno civil, Romanos 13, dice que es puesto por Dios y hay que obedecerlo. Necesitamos gobiernos humanos, si no, esto sería caos, sería caótico, mucho más de lo que está, terriblemente más de lo que está. Se manifiesta en el gobierno civil, se manifiesta en el hogar, en el hogar. Los hijos tienen la obligación de someterse a la autoridad, al liderazgo de sus padres. Y los padres tienen la responsabilidad de llenar las necesidades de sus hijos, educarlos, enseñarles, entrenarlos y particularmente enseñarles los caminos de Dios. En el gobierno civil, en el hogar. Pero también se manifiesta en la iglesia.
Dios ha puesto la iglesia en este mundo y ha puesto sobrevedores, líderes en la iglesia, pastores en la iglesia, ancianos en las iglesias, diáconos en las iglesias, y los miembros de todas las iglesias tienen la responsabilidad de someterse a la autoridad de sus líderes. Y el que no lo haga quiere vivir anárquicamente. Y una iglesia que tolera la anarquía tendrá que dar cuenta a Dios. Es importante guardar la disciplina de la iglesia. En el gobierno civil, en el hogar, en la iglesia, y hay una cuarta esfera, la esfera laboral. Tú trabajas para una empresa, supongo que sí. Bueno, estás bajo la autoridad de los propietarios, de los supervisores de esa empresa. Esa es una de las 4 maneras como Dios muestra su autoridad, su reino en este mundo hoy. Gobierno civil, gobierno familiar, gobierno eclesial y gobierno laboral. En esas 4 esferas. Y dice el apóstol aquí, resumiéndolo, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo podemos hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos? Haciendo siempre el bien. Daniel lo hizo muy bien. Él calló la ignorancia de los hombres insensatos, dando testimonio delante del rey Darío en aquellos tiempos. Y lo mismo con Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Fueron echados en el horno de fuego, pero dieron testimonio de su fidelidad a Dios. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Mire, un detallito nada más. Mire esos verbos. Honrad, imperativo. Amad, imperativo. Temed, imperativo. Honrad, imperativo. ¿Quién dice que porque estamos en la era de la gracia, en la dispensación de la gracia, no hay ley? Es como si alguien dijese que allá en la dispensación de la ley no había gracia. Bueno, y si no había gracia, ¿cómo fueron salvos los que fueron salvos? Porque dice la Escritura que por gracia somos salvos. La salvación es un regalo de Dios. En cualquier época, en cualquier tiempo, en cualquier dispensación, en cualquier situación, la salvación es producto de la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que en la dispensación de la ley hubo gracia abundante y en la dispensación de la gracia también hay ley, solo que ahora la ley no lleva las consecuencias que llevó en aquellos tiempos. Ahora no se apedrea a alguien porque desobedezca la ley, solo que Dios toma cuenta de eso y un día el desobediente tendrá que dar cuenta a Dios. Hay una serie de mandatos aquí ahora, dice versículo 18, criados. La palabra criados ahí es esclavos. En aquellos tiempos había esclavos. Y mire, Pedro no le dice a los esclavos que cojan espadas y armas y se rebelen contra sus amos. Ni lo dice Pablo tampoco. Los apóstoles nunca incitaron a la rebelión. Mire lo que dijeron. Criados, estad sujetos en todo, con todo respeto a vuestros amos. Sujetos voluntariamente, no obligadamente. Criados, estad sujetos en todo
con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, había amos que eran muy buenos, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. A veces uno padece injustamente. Se padece injustamente, pero Dios aprueba aquel que tiene un espíritu de sumisión, un espíritu de respeto. Pues ¡qué gloria es! Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Ekkaleo, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, mire nuestro ejemplo, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Él fue abofeteado, fue escupido, fue insultado. Cristo recibió todos los insultos habidos y por haber. Mire, lo llamaron samaritano, eso era un terrible insulto. El Señor se le llamó bastardo, eso es ofensivo. Se le llamó endemoniado, hijo de Belcebú. Todos los insultos habidos y por haber fueron vertidos sobre el Señor Jesucristo. Nunca devolvió insulto con insulto. Y luego en la cruz, allí cuando estaban clavándolo en la cruz y cuando lo alzaron en aquella cruz, nunca. Enmudeció, no abrió su boca. Como oveja fue llevada al matadero delante de sus trasquiladores. Ahí lo dice, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al obispo y pastor de vuestras almas. Como cristianos, tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades, también tenemos serias responsabilidades. Fuimos llamados por el Señor, ahí lo tenemos, fuimos llamados para seguir sus pisadas, porque Él padeció por nosotros sin tener culpa alguna. Él ocupó nuestro lugar, no se vengó nunca. Su primera oración en la cruz, la primera de las 7 expresiones en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo sufrió en lugar del pecador y ahora es el pastor y el obispo de nuestras almas. Hermanos y hermanas, ¿cuál va a ser nuestra actitud?